vamos a pasar a ver los desafíos de la descarbonización en el sector cerámico de la mano de Victoria Zaera, que mientras también toma asiento, ¿vale? Os explico. Es responsable del área de medio ambiente y sostenibilidad de Aster. Victoria posee una visión global de la evolución del sector cerámico en el área de la sostenibilidad y la energía. Por lo tanto, es un punto de vista que nos interesa muchísimo y al que tenemos muchas ganas de escucharte. Victoria, adelante con tu presentación. Gracias. Muchas gracias por contar con nosotros. La verdad que cuando desde Spytech me contactaron para contarme la iniciativa, me pareció muy interesante, porque es cierto que la descarbonización, no sé si, como ha dicho García Reche, es el reto prioritario que tenemos como sector, pero desde luego sí uno de los principales, pues desde luego poder tener a un conjunto de grupos de investigación, de universidades y de centros tecnológicos a disposición del sector para poder ayudar, ¿no?, a afrontar y superar ese reto con éxito, pues la verdad que para nosotros es muy importante y estamos encantados de poder contar cuál es la situación del sector con respecto a temas de descarbonización, que creo que muchos de vosotros lo conoceréis, pero bueno, voy a intentar daros una visión y contaros un poco qué es lo que hemos hecho hasta el momento y por dónde nos estamos moviendo. Como entiendo que a lo mejor hay gente, me vais a perdonar los que sí que conocéis el sector, pero voy a empezar contándoos un poco, ¿no?, una fotografía un poco general del sector para aquellos que no lo conocéis tan en profundidad. Tampoco me voy a extender, ¿vale?, pero sí que os voy a dar unas pinceladas en cuanto a, bueno, primero, pues quiénes somos, ¿no?, las grandes cifras del sector. Que el año pasado pues casi facturamos 5.000 millones de euros, más del 75% fuera de España. Es una de las principales características del sector, ¿no?, el hecho de ser muy exportador. Damos empleo, iba a decir de calidad, pero bueno, empleo fijo a más de 17.000 trabajadores en el sector. Somos el segundo país exportador del mundo y el quinto país productor, ¿vale? O sea que dentro de Europa, junto con Italia, pues somos los dos países principales fabricantes de cerámica. Podemos contar, hay por 125 empresas, yo creo que contamos como centros de fabricación unos 119, si no me equivoco, pero vamos, por ahí andamos. Luego la otra característica, que yo creo que es por eso que estamos aquí, ¿no?, del sector, es pues lo intensivos que somos en energía. En el año 21 nuestro consumo de gas natural alcanzó los 17 teras de gas. Hemos tenido un incremento de consumo muy importante respecto al año 20. Bueno, ahí tenéis las cifras, ¿no? Representamos casi el 58% del consumo de gas industrial en la Comunidad Valenciana y el 8% del gas industrial en España. Es decir, como consumidores de gas tenemos un gran peso dentro del país. Siempre nos centramos en el gas, pero la verdad que en temas de consumo eléctrico tampoco nos quedamos atrás, ¿no? Consumimos 1,8 teras de luz, perdonad. Dentro de este consumo incluimos el consumo que tenemos que proviene de la cogeneración, porque dentro del sector, bueno, desde hace años que tenemos sistemas de cogeneración, principalmente turbinas de gas, que aportan alrededor de, bueno, generamos como alrededor de 1,1 gigas de luz, del cual se consume el 25% y el resto se exporta a la red. Y en los últimos años también se han empezado a implantar sistemas de generación solar y bueno, de momento la verdad que aporta poquito, ¿no?, al consumo del sector, pero sabemos que hay muchas empresas que están estudiando la posibilidad de tener sistemas de generación renovable en sus techos o en las marquesinas de sus almacenes, y estamos seguros que eso es algo que también va a ir a más.
como no puedo dejar de hablar de los precios, ¿no?, que estamos sufriendo. Digo sufriendo porque además el gas parecía que nos estaba dando un respiro en las últimas semanas y llevamos un par de días que está el mercado otra vez totalmente desbocado. Ayer creo que cerró el TTF a 120, o sea que eso es insoportable para los consumidores de gas. La factura energética pues nos ha subido muchísimo, ahí hablamos de un 126%, imaginaos, de factura energética. Casi estamos pagando 1.000 millones de euros entre gas y luz, muchísimo más de gas que de luz, a pesar de que la luz está muchísimo más cara, como sabéis, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso decía que no sé si la descarbonización es el principal reto, porque yo creo que primero tendremos que ver si podemos capear la fabricación con estos precios energéticos, ¿no?, que estamos teniendo actualmente, y luego quizás el tema de la descarbonización es un poco más a medio o largo plazo, y el tema de los precios es algo que tenemos que resolver en el corto, porque si no nos va a impedir seguir fabricando, ¿no? El hecho de ser tan intensivos en energía pues hace que el sector también trabaje en eficiencia energética. Como ha dicho, coincido totalmente con Eliseo, la eficiencia tiene que ser algo que tiene que ser lo primero de la lista, ¿no? Consumir menos para producir lo mismo, y en ello estamos, ¿no? El año pasado las cifras que tenemos es que hemos reducido un 6% el consumo de gas para fabricar un metro cuadrado de azulejo y un 8% el consumo de electricidad para fabricar un metro de azulejo. Lo que pasa es que, claro, la realidad es que como el año pasado también nuestra producción aumentó muchísimo, pues al final a nivel absoluto pues estamos creciendo en consumos, ¿no? Y ahora, de una manera muy rápida, como decía, pues para los asistentes, tanto aquí como quizás más online, que no conocéis tanto el sector, un esquema muy general y muy rápido, ¿vale?, de lo que es el proceso productivo, para un poco contaros dónde consumimos nosotros la energía, ¿no?, y que podamos ver dónde se tienen que atacar y dónde hay que trabajar en esos posibles proyectos. Este es un esquema general de nuestro proceso productivo y vemos que se reparte el consumo energético más o menos 10:1, ¿no? Por cada megavatio de luz que consumimos 10 de gas. Y aquí marco las etapas del proceso donde principalmente se consume el gas. Podemos hablar de la fabricación, la etapa más importante, ¿no?, donde unificamos en fabricación la parte de secado y cocción, y luego, por otro lado, tenemos la parte de atomización y cogeneración, que realmente son una misma etapa de proceso, porque la cogeneración alimenta, o el calor generado en la cogeneración se utiliza en la atomización, pero lo damos por separado porque, bueno, los datos de cogeneración siempre son interesantes, y además la cogeneración nosotros también la tenemos como, pues bueno, uno de nuestras señas de identidad, ¿no?, porque nos ha aportado eficiencia en el proceso y nos permite ahorro de energía primaria, que es uno también de los objetivos que se persiguen en temas de descarbonización, ¿no? Para que veáis, bueno, datos generales del uso de cogeneración o de presencia de cogeneración en el sector. Tenemos alrededor de 220 megavatios instalados en 28 plantas. Antes os he hablado de 1,3 teras de generación. Eso en el 21 han sido ya 1, os he hablado de 1,1, es 1,3 y se autoconsume el 28, ¿vale? Aquí os doy una muestra así general, ya pasando a hablar de lo que son emisiones de CO2. En esta gráfica podéis ver la evolución de la producción y la evolución de las emisiones de CO2. Como veis, están íntimamente relacionadas, ¿no?, excepto pues, al principio de la gráfica, donde teníamos una menor producción y teníamos más emisiones. Ahí eso es porque estábamos consumiendo combustibles, bueno, no consumíamos todavía gas natural, pues se consumían fuelóleos y gasóleos y otros combustibles un poco menos limpios, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero a partir de los años 90, cuando ya llegó
finales de los 80-90, cuando ya llegó el gas a la provincia de Castellón, pues bueno, ahí tuvimos una bajada muy importante de las emisiones de CO2. Y esto también ha comentado Eliseo así por encima, de dónde vienen, ¿no? De dónde se generan las emisiones de CO2 en el sector. Pues bueno, principalmente proceden de la combustión del gas natural, ¿vale? En un 93%, ¿ves? Y solo un 7% proceden de la descarbonización de las materias primas. Es cierto que, ahora justo lo comentaba con una compañera antes de subir, ¿no? Que, ¿de dónde proceden esas emisiones de proceso? Pues bueno, proceden de los productos porosos, ¿no? Lo que conocemos como azulejos, que se colocan en las paredes. Y yo he pensado, ¿desaparecerá las baldosas porosas, ¿no? Para intentar evitar ese 7% de emisiones de CO2? Pues bueno, a lo mejor pues no desaparecen, pero a lo mejor lo que sí que se consigue es sustituir esos carbonatos, que son lo que aportan la porosidad a la pieza, ¿no? por otro material. Es lo que me comentaba Ana, no es de mi cosecha, que ella, que es investigadora, me estaba comentando. Pues que a lo mejor es una posibilidad, ¿no? Es cierto que en nuestro sector la parte de emisiones de proceso no es muy grande. En otros sectores como el cementero creo yo que este porcentaje pues es mucho mayor y por lo tanto pues para ellos es mucho más relevante. Aquí tenemos una evolución así muy general de cómo han ido nuestras emisiones específicas de CO2. Como os decía, pues bueno, el hecho de ser tan... bueno, al final los costes son muy importantes, los costes energéticos son muy importantes en las cuentas de resultados de las empresas, por lo tanto, pues bueno, siempre ha habido un objetivo de mejorar, ¿no? en esa línea. Entonces, pues bueno, eso ha hecho que se vengan implementando desde hace muchísimos años sistemas de mejora de eficiencia que nos han permitido también conseguir reducciones de las emisiones de CO2 específicas. No sé, creo que, no sé si Ana luego no va a entrar mucho en el detalle, pero bueno, desde ITC hicieron el año pasado para nosotros un informe que está muy bien, lo tenemos colgado en nuestra web de transparencia, en el que se analizan por décadas cuáles han sido las medidas de eficiencia implementadas en el sector que han permitido ir reduciendo, que nos ha permitido reducir estas emisiones específicas. La verdad que es un informe muy interesante y que describe muy bien pues, el esfuerzo que ya hemos tenido que hacer. Lo que pasa que la realidad es que, pues bueno, con la tecnología que tenemos, a pesar de que sí que hablamos que, oye, es necesario seguir trabajando en eficiencia energética, pues las mejoras que se pueden conseguir pues no van a ser mejoras que cambien radicalmente la curva que vemos ahí, ¿no? Y ahora ya, también por centraros un poco y contaros cómo nos afecta todo el tema de comercio de derechos de emisión, que es una parte, no es un todo, pero sí que es una parte importante de la descarbonización. Al final, los derechos de emisión es una normativa que controla lo que también Eliseo avanzaba, ¿no? Las emisiones que están canalizadas y todas las empresas del sector, o sí, hablamos de todas, a lo mejor hay alguna pequeñita que está fuera, pero casi la gran mayoría de las empresas del sector están sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión y por lo tanto tienen un techo máximo de emisiones permitidas. También tienen una asignación gratuita que cada vez es más pequeña que les da el gobierno, ¿no? Y todo lo que falte de ahí pues tienen que ir al mercado y comprarlo, ¿no? Aquí en la primera gráfica veis cómo evoluciona la asignación gratuita, que es la línea azul, con respecto a las emisiones reales que han tenido las empresas del sector y veis cómo hay un gran desacoplamiento. El punto de inflexión en el año 20 es porque en el año 20 hubo una modificación normativa y entró en vigor lo que se conoce como la fase 4 del régimen de comercio de derechos de emisión. Y en esta fase 4, pues, las reglas de asignación gratuita se hicieron muchísimo más estrictas y eso es lo que ha generado esa horquilla, ¿no? Tan grande, esa diferencia tan importante entre lo que son nuestras emisiones de CO2 y la asignación gratuita que recibimos. Y por lo tanto, pues como veis en la gráfica de al lado, pues nuestro déficit sectorial
pues se ha disparado en el último año. Y por lo tanto también pues el coste sectorial está al alza, ¿no? Pero este coste no solo viene determinado por el déficit de asignación que tenemos, sino también viene determinado por el precio medio de CO2, que también está subiendo desde el año 21. Estamos viendo precios de 80, hemos llegado incluso a ver los 90 de CO2. Ahí llegamos solo hasta la media del precio de CO2 del año 21, que fue de 53,55, pero vamos, que en el año 22 yo creo que la media está por encima de los 80. O sea que nuestro coste sectorial de CO2 en el año 22 se va a ver incrementado de una manera muy importante. Y ahora llegamos al punto que yo creo que nos ocupa hoy, que es qué alternativas de descarbonización estamos analizando desde el sector, ¿no? Cuáles son o qué hemos hecho para poder abordar este reto que tenemos ante nosotros. Y bueno, el año pasado, de la mano de CIRCE, que es un centro tecnológico de Zaragoza, no es de aquí, pero bueno, yo creo que también hicieron muy buen trabajo. Hicieron un análisis del estado del arte. La idea era un poco analizar el nivel de madurez y la posibilidad de implementar a nivel económico las tecnologías que se veían que eran posibles de aplicar en el sector para alcanzar la descarbonización. Y fueron, pues bueno, el biometano e hidrógeno verde, pues los podríamos haber unificado en uno, ¿no? Hablando de gases renovables, pero bueno, los hemos separado. Luego tenemos el análisis de la electrificación, las posibilidades de electrificar los procesos y también la captura de CO2. En el tema del biometano, nosotros lo vemos como la solución más fácil, ¿no? O sea, para nosotros sería maravilloso poder cerrar la llave de entrada de gas natural y abrir la llave de entrada de biometano, porque eso pues no nos supondría ningún tipo de cambio en el proceso, ningún tipo de ajuste, no nos afectaría la calidad de los productos, ni al equipamiento, ni a nada, ¿no? O sea, para nosotros sería maravilloso, porque el biometano pues bueno, tiene las mismas propiedades que el gas, lo conocéis, y no requeriríamos de ningún tipo de adaptación. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que la realidad es que en España no hay generación de biometano, no ha habido. Esos son datos del año 20, si no me equivoco, lo que tenemos ahí. La generación de biometano en España pues era casi inexistente. Creo que hasta el año 20 o el año 21 hablábamos de una planta de generación de biometano en España. En Europa hay algunos países que sí que nos llevan ventaja en este tema. Yo creo que aquí pues, nos ha faltado un poco, ha sido un tema de decisión política, se han retrasado mucho el marco normativo que permitiera impulsar y desarrollar las plantas de biogás y de luego el upgrading necesario para generar biometano. Afortunadamente este año eso ya se ha publicado, ya tenemos la hoja de ruta del biogás, que la realidad es que se ha quedado muy corta, ha sido muy poco ambiciosa tanto en potencial de generación como en recursos, ¿no? que van a dedicar al biogás, pero bueno, confiamos que eso por lo menos ponga la maquinaria en marcha y se empiecen a desarrollar plantas de biogás en España, ¿no? Y nosotros que podamos consumirlo. ¿Cuál sería la limitación del biometano, ¿no? Porque os he dicho que es lo más fácil. Pues bueno, la limitación es la disponibilidad, ¿no? Porque bueno, al final para generar biometano necesitamos pues, residuos agrarios, ganaderos, lodos de depuradoras, bueno, una serie de residuos, y esa cantidad es limitada, ¿vale? De acuerdo a las estimaciones, pues bueno, en el mejor de los casos podríamos sustituir un 30% del consumo de gas natural por biometano, que nosotros, oye, lo firmamos mañana, ¿no? Si pudiéramos cambiar un 30% por un gas que no genere emisiones, que es un poco lo que también ha adelantado Eliseo, ¿no? Que sería unas emisiones consideradas neutras, ¿vale?
pues bueno, confiamos que… Bueno, ahí también había una gráfica de previsión de precios, yo creo que se nos ha quedado un poco desfasada por la coyuntura actual de los precios de gas natural, ¿no? La realidad es que hoy en día la producción de biometano, si la comparamos con los precios actuales de gas natural, pues sería competitiva, ¿no? Si hablamos del hidrógeno verde, pues bueno, con el hidrógeno verde aquí tenemos más dudas, ¿no? Tenemos más dudas porque no es tan sencillo como cerrar la llave del gas y abrirla del hidrógeno, aparte de que no exista, ¿no? Pero aparte de eso, pues requiere de ajustes y adaptaciones dentro de nuestros procesos productivos, y no solo dentro de nuestros procesos productivos, sino también dentro de o cómo se resuelve el tema del transporte y el almacenamiento del hidrógeno, ¿no? Cómo nos llega a nuestras casas, a nuestras fábricas, y entonces, pues bueno, eso lo vemos que está lejano. De cualquier manera, se está trabajando, se sabe que hay grandes empresas de maquinaria cerámica están trabajando en el desarrollo de hornos principalmente para el uso de hidrógeno, perdón. A nivel laboratorio parece ser que ya han probado incluso hasta una sustitución de un 50%, pero esto es a nivel laboratorio, no tenemos ninguna planta a nivel industrial trabajando, a pesar de que sí que tenemos proyectos dentro del sector que están trabajando en que eso sea una realidad. También vamos a ver la semana que viene en Qualicer una iniciativa italiana. Entonces, pues bueno, eso para nosotros creemos que es muy positivo, ¿no? Que empiece a haber iniciativas a nivel industrial para el uso del hidrógeno, para que nos permita ir conociendo cuáles van a ser las afecciones de la combustión del hidrógeno en el proceso productivo cerámico, ¿no? Y qué ajustes habrá que hacer para poder seguir manteniendo, pues, la calidad de nuestros azulejos una vez que se quema hidrógeno, no solo quizás, pero sí con una mezcla, ¿no? Parece que es lo que más sentido tiene, por lo menos al principio. Una limitación importante del hidrógeno es que necesitaremos 3 veces más volumen de hidrógeno que de gas natural para conseguir la misma energía, por lo tanto eso entendemos que va a afectar a los volúmenes de las cámaras de combustión de los equipos. Y luego otro tema del que tampoco se habla, y creo que también se hablará algo en Qualicer, es el tema de qué necesidad de energía renovable vamos a necesitar para poder generar el hidrógeno que vamos a tener que quemar en el sector cerámico, ¿no? Pues 17 teras de gas es mucha energía para que todo eso se pueda sustituir con hidrógeno verde que se haya generado con electricidad renovable. O sea, ahí hay muchas hectáreas de placas solares instaladas o de molinillos, ¿no? Pero vamos, que eso son cosas que también se tienen que analizar y se tienen que tener en cuenta. Y luego el tema de la disponibilidad y coste. Pues bueno, disponibilidad está claro que el hidrógeno de momento no hay. Sí que es cierto que hay muchos proyectos, o la información que nos llega es que hay muchas iniciativas de inversión en generación de hidrógeno. Nosotros lo vemos como algo también muy positivo, porque aunque es cierto que la tecnología en nuestro caso no esté disponible, pero sí que entendemos que quizás pueda ser una de las variables que nos va a permitir descarbonizarnos. Por lo tanto, el hecho de que exista generación va a facilitar la conversión en la medida en que sea necesaria o en la medida en la que se demuestre que es la mejor vía para que podamos utilizar ese hidrógeno. Otra cosa es, pues, ver cómo nos llegará, ¿no? Parece ser que en principio a nivel las administraciones no estaban por la labor de que ese hidrógeno circulara por dentro de la distribución y transporte actual de redes de gas. También requeriría eso una adaptación. Sabemos que Enagás sí que ha estado trabajando en eso. Entonces eso también es un reto importante que está ahí y que se tiene que salvar. De momento parece ser que se está apostando más por la generación distribuida, ¿no? O sea, yo me monto mi electrolizador con mis placas solares y consumo el hidrógeno que me genero yo mismo. Bueno, nosotros somos grandes consumidores de energía, y entonces, pues bueno, hacer eso también tampoco es una inversión pequeña, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un tema en el que también hay que trabajar, no nosotros como sector, pero entendemos que a nivel de administraciones esto al final van a ser las grandes energéticas, entendemos nosotros, los que van a cambiar la sustitución de la comercialización del
del gas natural por el hidrógeno, ¿no? Y luego, en cuestión de precios, pues bueno, en principio en el análisis que se hizo en aquel momento se veía que era en 2050 cuando podía haber un punto de encuentro, ¿no?, entre el hidrógeno y el gas natural más el CO2. Lo que digo, con los precios de gas natural actuales y de CO2, pues eso habría que revisarlo. De todos modos, vamos a ver, el otro día estuve en una jornada en la que hablaron de biometano, que fue muy interesante, y un representante de Energía hablaba de precios de gas otra vez a 20, y yo me emocioné porque parecía que eso ya lo teníamos olvidado, pero no sé, si volvemos a ver los precios de gas natural a 20, pues a lo mejor esta gráfica sigue teniendo sentido, ¿no? En cuanto a la electrificación, pues bueno, también se analizaron qué alternativas de electrificación se tienen dentro de las 3 etapas de proceso más importantes. Se analizó también el TRL, ¿no?, la madurez de las tecnologías, viéndose que quizás la parte de atomización es la que podía estar más cerca. Sabemos que hay en el mercado un sistema de... No es preparación de materias primas vía seca, sino lo llaman granulación. Pero la realidad es que parece ser que o los fabricantes dicen que determinados productos no podrían fabricarse con esta tecnología. No lo sé, a lo mejor si hay alguien en la sala que la conoce podría darnos un poco más de información sobre el tema, pero bueno, sabemos que está ahí y que puede ser una alternativa, ¿no? Y en cuanto pues, también al secado y a la cocción, pues sabemos que son alternativas que se están estudiando, que a priori, desde un punto de vista técnico, pues tienen más sentido, ¿no?, que la fabricación de hidrógeno, porque aquí estaríamos utilizando directamente la electricidad. Otra cosa es que el reto tecnológico de cocer baldosas, cualquier tipo de baldosa dentro de un horno eléctrico, pues sea a lo mejor más complejo que el reto de mantener un horno de combustión, ¿no? Pero bueno, eso el tiempo lo dirá, y a lo mejor pueden haber hornos que sean totalmente eléctricos para fabricar una tipología de productos, y hornos híbridos en algunos casos, pues bueno, creemos que puede ser una alternativa. Lo que sí que es cierto y lo que se demuestra en el estudio que hizo CIRCE es la necesidad tan importante de electricidad que requeriría el sector en caso de electrificarse. Y vimos que comparado con el PNIEC, ¿no?, el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía desarrollado por el Gobierno, en el que había unas previsiones de generación de electricidad renovable, pues bueno, esas previsiones a 2030 de generación de electricidad renovable no serían suficientes para el sector cerámico en caso de que nos electrificáramos por completo. Es decir, que aquí también tenemos que ver las limitaciones en cuanto a infraestructuras, que ya es un tema que no depende tanto del sector, sino de otros actores, pues que también estarían limitando esta alternativa, ¿no? Esto, desde luego, sería un cambio radical que requeriría muchísimo CAPEX y también OPEX, porque, como sabéis, pues si los precios del gas están altos, los de la luz están disparados. Ayer creo que cerró sumándole ya la parte del ajuste del gas, no sé si a 230, o sea que es un poco también, o sea, optar por un cambio cambiar de gas a electricidad con estos precios de electricidad, pues también da un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, el mensaje al final es la necesidad de reforzar las redes, de reforzar la capacidad de generación, ¿no?, que eso es algo que no depende tanto del sector. Y si ya nos vamos al tema de la captura, quizás os tengo que decir que yo creo que no es el principal objetivo en general de cualquier sector. Aquellos sectores que a lo mejor tengan más emisiones de proceso, quizás sí, pero para nosotros no. ¿Por qué? Porque al final seguiríamos utilizando combustibles fósiles, ¿no?, que parece que no es el camino, ¿vale? Eso no quiere decir que a lo mejor pueda ser una alternativa, que pueda ser una solución para un periodo de tiempo determinado, mientras que no haya una alternativa a esos combustibles fósiles, ¿vale? Pero la realidad es que cuando se ha analizado las tecnologías de captura actuales en el mercado, ¿qué ocurre? Que no existen en el mercado o no se han identificado dentro de este estudio tecnologías que puedan funcionar para niveles de concentración de CO2 en chimenea tan bajos como los nuestros, ¿vale? Nuestras emisiones en chimenea están entre un 2 y un 4%, y los sistemas de captura que están funcionando actualmente a nivel comercial funcionan para más de un 10%. Por lo tanto, eso
es una limitación. No hay una tecnología, es decir, se tiene que desarrollar en una tecnología que pudiera funcionar capturando el CO2 a concentraciones bajas. Luego, otro tema del que no se habla cuando se habla de captura es que aquí hay que valorar toda la cadena, todo el ciclo, es decir, no vale capturarlo y ya está. Luego, ¿qué hacemos con ese CO2? ¿No? Porque al final nosotros como industriales lo que nos interesa es que se nos descuente el CO2, es decir, yo lo capturo, pero tengo que hacer algo con él de manera que me descuenten mis emisiones de CO2. Pues bueno, este tema tampoco está resuelto el transporte. Sabéis que en España el almacenamiento, bueno, en España y en general en Europa no se está apostando por el almacenamiento de CO2. Por lo tanto, pues bueno, ahí también hay una serie de barreras que habría que añadir a la falta de madurez tecnológica en temas de captura, ¿no? Pero bueno, que podría ser también una solución si el desarrollo tecnológico llega. Y ahora ya llego al final, que no sé si me estoy extendiendo demasiado, disculpadme. Pues bueno, ¿cuáles serían las principales conclusiones? Pues bueno, que yo creo que lo primero que podemos decir es que el sector está comprometido, ¿no?, con la transición y estamos buscando vías que nos permitan alcanzar la descarbonización en los términos que a nivel europeo se han establecido. También creemos importante decir que esta descarbonización, que es ambiciosa, tiene que ser también justa y tiene que tener unos costes equilibrados y tiene que permitir que la economía sea competitiva, ¿no? Nosotros queremos descarbonizarnos, pero también queremos seguir vendiendo a 190 países en el mundo. Queremos que las baldosas de Castellón se sigan poniendo en todo el mundo, ¿no? Entonces, para eso pues, tenemos que encontrar el equilibrio. Para ello, un poco lo que vemos, pues bueno, pues que quizás se deben de acompasar los plazos y los objetivos. Se han marcado unos objetivos de reducción de emisiones que quizás para algunos sectores son alcanzables porque la tecnología está disponible, quizás es una cuestión de coste, pero para otros sectores como el nuestro esos objetivos son difícilmente cumplibles, incluso aunque pudiéramos... Aunque supusiera una factura muy importante, ¿no? El problema es que, aunque nos tuviera que costar mucho dinero, no tenemos la tecnología que nos va a permitir alcanzar esas reducciones de emisión. Entonces, un mensaje muy importante es la necesidad de acompasar plazos y objetivos establecidos para determinados sectores, ¿vale? Que eso es algo que la normativa europea o a nivel europeo no se está viendo, ¿vale? Bueno, la otra conclusión es que la tecnología pues, no está disponible, ya lo hemos dicho, que debemos de seguir trabajando en medidas de eficiencia energética, es decir, mientras que no encontremos ese cambio radical, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir mejorando en el proceso, ¿vale? También el tema de la financiación, pues bueno, nosotros aquí vemos importante en que es importante financiación para I+D+I y no solo para tecnología disponible, porque ¿qué ha ocurrido? Que nosotros vemos que un poco el marco europeo se ha hecho pensando en los sectores que simplemente tienen que gastarse el dinero y comprar la tecnología, y entonces las líneas de financiación en muchos casos, principalmente las líneas europeas como el Innovation Fund, por ejemplo, están pensadas para eso, es decir, hay mucha dotación económica ahí, pero es para tecnología que está disponible y yo te ayudo a financiarla para que puedas hacer el gasto, ¿no? Pero no hay líneas de financiación para eso, pues para el desarrollo tecnológico, para proyectos piloto, para plantas piloto que pasan a ser industriales. Vemos que falta financiación en esa parte. Y luego la última conclusión que queríamos destacar es el tema de la necesidad de mejorar infraestructuras. No hemos hablado del tema, si nos electrificamos, ¿qué hacemos? No tenemos ni el suministro, ni las redes, ni la capacidad. Si hacemos hidrógeno, ¿cómo se almacena? ¿Cómo llega hasta nosotros? Pues bueno, ahí hay una serie también de incógnitas y de retos que también se tienen que resolver y que no está en nuestra mano trabajar en esa línea, ¿no? Y bueno, yo creo que como conclusión final, yo creo que, bueno, que tenemos que decir que nos enfrentamos a un cambio de paradigma total y radical, ¿no? Pero que como industria ya hemos acometido este tipo de cambios y estamos seguros de que lo vamos a volver a hacer,
O sea que en eso estamos y confiamos que, bueno, que en foros como este y de la mano de la universidad y de los centros tecnológicos podamos encontrar la manera bueno, pues de que haya un cambio en nuestros procesos, quizás en nuestros productos, pero que podamos seguir dentro de 40 años más, ¿no? Y viniendo a contar cuando el hidrógeno o la electrificación o la captura de CO2 llegó al sector. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria.